El siguiente, incertidumbre en el proceso. ¿De acuerdo? ¿Por qué has dicho que había incertidumbre en el proceso? A ver, es porque no se sabe si va a haber unos compradores. Al final la entidad se tiene que subastar. Sí. Y no sabemos si la subasta va a ser desierta. Si estuviese desierta, ya no sabemos la decisión que puede tomar ahí el FROP, hay incertidumbre. Vale, pero ¿eso cómo te afecta a ti a tu proyecto? ¿Tú puedes hacer algo para evitar esto? No, porque no. Entonces, esto es un tema que simplemente tienes que aceptar. ¿De acuerdo? No puedo hacer nada por eso, ¿vale? El siguiente, que haya un rechazo de las estimaciones del cliente. ¿Por qué has dicho esto? A ver, por parte de marketing, que finalmente rechace, tire la toalla. ¿Sí? Porque ve que es muy costoso tu proyecto, ¿no? Vale, es decir, porque marketing... Claro, estamos trabajando con tiempos reducidos al estar la entidad intervenida, entonces tiene que el proyecto de marketing tiene que salir en poco tiempo. Vale, entonces, ¿por qué tire la toalla? Porque el proyecto tarda mucho, ¿no? Es decir, porque el proyecto tarde mucho. Muy bien. ¿Por qué el proyecto podía tardar mucho? ¿Ves que ya este riesgo no me importa? ¿De acuerdo? Este ha sido circunstancial, ¿vale? Realmente el problema es que el proyecto tarde mucho. ¿Por qué el proyecto tarde mucho? ¿Qué podríamos hacer para que tarde menos? O para que su percepción es que tarda menos. ¿Qué está en nuestra mano? ¿Por qué tarda mucho? Bueno, puede tardar mucho porque realmente sea muy ambicioso por parte de marketing. Porque sea muy ambicioso, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Quitamos este y dejamos este, ¿de acuerdo? Porque es muy ambicioso. ¿Qué podríamos hacer para que fuera menos ambicioso? Definir claramente lo imprescindible. Además, hay una metodología que se llama Lean Startup, ¿no? ¿La conocéis? Que hay un concepto que se llama el producto mínimo viable, ¿de acuerdo? Entonces, a lo mejor lo que podríamos hacer es definir un MVP, un producto mínimo viable, ¿no? ¿Para qué? Para comprimir el tiempo y sacar un producto aceptable, y lo demás, si siguen apoyando el proyecto, que nos den continuidad. No intentar hacerlo tanto, ¿no? O sea que una acción podría ser intentar definir un producto mínimo viable y reducir el alcance. Eso es, y además es lo que se hizo. Entonces, definir un producto mínimo viable. Y además, mira, tenéis que aprender una cosa, y es que existe un concepto que se denomina el memeplex. ¿Sabes qué es un memeplex? ¿No? Es un conjunto de memes. Memes son palabras, ¿no? O actos que son fácilmente transferibles y copiables. Por ejemplo, tú cuando vas a un policía, ¿no? ¿No te pasa que te coge el policía y te dice buenos días y te saluda? ¿No? ¿No tenéis ganas de saludarle? ¿No os ha pasado alguna vez que habéis dudado si saludarle o no saludarle? ¿No? ¿Sí o no? ¿De acuerdo? O la gente llega a una iglesia y lo que hace es que mete los dedos, ¿no? Y se santigua, ¿no? A que parece que queda feo ir con alguien que se santigua y no santiguarte tú. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Entonces, lo que sucede es que esos son memes que hacen que ciertas prácticas se transmitan con mucha facilidad. Todas las metodologías o todas las tecnologías tienen un conjunto de memes, y los memes acordes a un tema se llama el memeplex, ¿no? ¿De acuerdo? El producto mínimo viable, tú llegas ahora mismo al gente de marketing y le dices, ¿por qué no definimos un conjunto, ¿no? Mínimo viable, ¿de acuerdo? Que este es de un libro de Eric Ries, ¿no? Pues ya está, estás utilizando memes atractivos para ellos. Te tienes que aprender los memes de moda, de marketing, para utilizarlos en la definición de tus proyectos, ¿vale? Entonces, para ser un buen técnico necesitas aprenderte lo que os he contado antes, la jerga de marketing, ¿vale? Entonces, pues definir un producto mínimo viable es un tema interesante que podríamos hacer para garantizar que no tenemos ese problema de rechazo de la estimación, ¿lo veis? Pues entonces ya tenemos que podemos reducirlo porque hay unos objetivos muy ambiciosos y tenemos que definir un producto mínimo viable. ¿De acuerdo?